El ELN no es una guerrilla, es un grupo que maximiza ganancias del narcotráfico y oro ilegal, presidente Petro. El primer mandatario respondió a un tuit de Juan Manuel Galán, donde señaló que el ELN actúa como una fuerza de ocupación ligada a economías ilícitas, sin control territorial real. El presidente Gustavo Petro respondió al senador Juan Manuel Galán, quien había calificado al ELN como una organización criminal y terrorista, donde afirmó que ese grupo armado ya no puede considerarse una guerrilla, sino una fuerza de ocupación enfocada en obtener ganancias del narcotráfico y el oro ilegal. A través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro aseguró que bajo el mando de alias Pablito, el ELN ha dejado de operar como una guerrilla para convertirse en una fuerza de ocupación territorial que busca maximizar sus ingresos a través de la cocaína y el oro ilícito. Según el primer mandatario, actualmente el grupo no tiene control efectivo de los ríos en sus zonas de influencia y el reciente paro armado fue amplificado más por la prensa que por acciones reales del grupo. En su publicación, el jefe de Estado minimizó el impacto militar del ELN al afirmar que colocar banderas o explosivos refleja más debilidad que fortaleza estratégica. La afirmación fue parte de una crítica a la narrativa que magnifica el poder de este tipo de grupos armados por parte de otros medios de comunicación y políticos opositores al gobierno del presidente Petro. El primer mandatario también se refirió a las Fuerzas Armadas ilegales comandadas por Iván Mordisco y Marlón, a quienes vinculó con el narcotráfico internacional. El jefe de Estado aseguró que no existe ningún tipo de negociación con ellos y destacó que el frente araucano de ese grupo fue, prácticamente destruido, aunque advierte que mantienen capacidad de reposición por su conexión con el comercio mundial de cocaína. El jefe de Estado finalizó su mensaje con una advertencia, donde aseguró que si las fuerzas ilegales del Cauca continúan usando a la población como escudo frente a la fuerza pública, el gobierno cambiará el enfoque del programa de sustitución de cultivos fuerte actualmente en Argelia por la fumigación aérea con glifosato. Como gasto papeles recordándote, como me haces hablar en mi corazón, son los primeros y así lo hemos demostrado. Todos los ministros y ministras van a servirles a ustedes la cena, considerados por la sociedad como los últimos. Nosotros, el gobierno del cambio, los considera los primeros. Que seamos hermanos y hermanas, nunca nos dejemos ganar de la codicia y todos nosotros necesitamos vida y amor. Una feliz Navidad y paz para todas sus familias, mucha alegría, vida y luz. Gracias, muy amables. Presidente Petro instó al ELN a dejar las armas y avanzar hacia una paz inmediata en el Catatumbo. Durante la inauguración de una institución educativa en el Tarra, norte de Santander, el presidente reivindicó el amor eficaz como base para transformar la vida en el Catatumbo. Durante la inauguración del nuevo colegio universidad en la vereda Bracitos, en el Tarra, norte de Santander, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado al ELN para abandonar las armas y sumarse de manera inmediata a la construcción de una Colombia en paz. En su intervención, el primer mandatario afirmó que el país necesita dejar atrás décadas de violencia que han golpeado con mayor fuerza a regiones como el Catatumbo. El presidente invitó a los integrantes del ELN a avanzar hacia la reconciliación. El jefe de Estado insistió en que Colombia debe erguirse con dignidad, sin humillaciones ni amenazas. Hermanos, hagan la paz ya. No hay nada que esperar, expresó. El presidente Petro aseguró que continuar por la senda de las economías ilegales solo perpetúa la muerte de niños, jóvenes y adultos mayores. Para el primer mandatario, la paz es el único camino para transformar el territorio. Podemos construir un Catatumbo grande y en paz, donde su gente pueda vivir sin temor. El amor eficaz como fundamento de la transformación. El jefe de Estado desarrolló su discurso alrededor del concepto de amor eficaz, una idea promovida por el sacerdote y líder social Camilo Torres Restrepo. El presidente Petro señaló que este principio, olvidado por muchos jóvenes que toman las armas, llama a transformar la sociedad con acciones reales y oportunidades. El mandatario explicó que ese amor eficaz se materializa en políticas que cambian vidas, como el acceso a la educación superior,
presencia de facultades de medicina públicas y gratuitas para estudiantes de origen campesino, reducción de la desnutrición infantil y condiciones de seguridad dignas para todas las comunidades. El amor eficaz es que nuestros jóvenes estudien en una universidad, es que cualquier hijo de campesinos pueda formarse como médico, afirmó el mandatario. El jefe de Estado pidió al ministro de Educación, Daniel Rojas, incluir la carrera de medicina en la oferta académica de la nueva institución del Catatumbo. El presidente Petro insistió en que la región debe construir su futuro lejos de los grupos armados. El primer mandatario subrayó que las armas son una equivocación histórica y que el Catatumbo necesita convertirse en un territorio para la población que trabaja y produce, tanto en el campo como en las zonas urbanas. El jefe de Estado recalcó que la propuesta de su gobierno es un Catatumbo donde no haya amenazas ni economías ilícitas, sino oportunidades reales para sus habitantes. El amor eficaz es que nadie nos amenace, señaló al cerrar su intervención. Señores periodistas, por favor, no engañen al pueblo. Otra vez en nuestro gobierno respecto al 2022, semana 49, ha reducido tanto los casos de 6.330 a 4.005 y la tasa, que es en relación a los nacidos vivos, por primera vez en la historia de Colombia. El promedio nacional de muertes por cada 1.000 nacidos vivos bajó a un dígito. Y este es el mayor logro del gobierno del cambio. Disminuimos en miles los niños que mueren en el sistema de salud. Vamos a crear ya la central única de compra de medicamentos en las EPS intervenidas. Solo una central, laboratorio que lleve precios por encima del mercado, no comprado. Se acaba la especulación y el acaparamiento de medicinas. Otro indicador de salud importantísimo, otra vez semana 49, incluido este año, de 8.498 casos de mortalidad perinatal, fíjense esa cifra, 2022, y hemos reducido a 5.575. Esto se llama salud preventiva. Es un precedente riesgoso para la democracia, las fuertes reacciones a la emergencia económica de Petro, que va por nuevos impuestos. El decreto de emergencia económica para recaudar 16 billones ha generado controversia. Expertos, empresarios y políticos dudan de su legalidad y viabilidad constitucional. El gobierno nacional publicó el decreto que declara la emergencia económica por 30 días, una medida con la que busca aliviar las presiones fiscales de la nación y financiar el presupuesto general de 2026. El objetivo central es conseguir cerca de 16 billones adicionales, luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. Con la firma de todos los ministros, el llamado decreto madre ya está en firme y el Ejecutivo anunció que en los próximos días expedirá los decretos reglamentarios que permitirán imponer nuevos impuestos, esta vez por la vía excepcional. En términos políticos, el mensaje fue directo. El presidente Gustavo Petro decretó la emergencia económica para imponer tributos que el Congreso le negó, una decisión que desde ya enfrenta una fuerte controversia jurídica y constitucional. Impuestos a los megarricos y el faltante del presupuesto 2026. Según el propio mandatario, la emergencia económica busca cubrir un faltante estimado en 16,3 billones del presupuesto de 2026. El diseño de los nuevos impuestos, explicó el gobierno, se basará en los mismos criterios de la ley de financiamiento que fue archivada por el Congreso y recaerá principalmente sobre los llamados megarricos. Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una medida necesaria para garantizar el funcionamiento del Estado y atender compromisos de gasto, en un contexto de estrechez fiscal y mayores presiones sobre la caja pública. Sin embargo, para buena parte de los analistas, se trata de una salida fiscal extrema, con pocas probabilidades de superar el examen de la Corte Constitucional. Dudas jurídicas, ¿hay realmente una emergencia económica en Colombia? Uno de los principales cuestionamientos apunta al corazón jurídico del decreto. Varios expertos coinciden en que los argumentos del gobierno no cumplen con los requisitos constitucionales para declarar una emergencia económica, que exige hechos sobrevinientes, imprevisibles y extraordinarios. Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo,
Fue claro al señalar que todas estas razones que argumenta el gobierno nacional no tienen nada inesperado, sobreviniente, que pueda justificar la declaratoria. En la misma línea, el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo aseguró que espera que la Corte Constitucional lo tramite rápidamente y rechace la emergencia. Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la EIA, el decreto es francamente muy pobre, plagado de mentiras y errores, y responde a una emergencia fabricada por el propio gobierno. A su juicio, no existe una perturbación grave ni hechos excepcionales que lo justifiquen, y permitirlo abriría la puerta a una peligrosa irresponsabilidad fiscal futura. Salud en el centro del debate, críticas por el uso de la UPC. Uno de los puntos más sensibles del decreto es la inclusión del sistema de salud y de la unidad de pago por capitación, UPC, como argumento para justificar la emergencia. Según el decreto, uno de los puntos más críticos es el financiamiento del sistema de salud. La Corte Constitucional ha ordenado igualar la prima que se paga por cada paciente, UPC, del régimen subsidiado con la del contributivo al 95%. Si bien en el periodo 2014-2018 hubo una nivelación importante y en 2019 se llegó al 95%, para 2022 la cifra cayó al 88,9%. El médico Andrés Vecino, especialista en sistemas de salud y economía de la salud, fue especialmente crítico. Calificó la medida como cínica y una bofetada a pacientes y trabajadores de la salud. Recordó que el propio gobierno ha sostenido durante años que la UPC es suficiente y que ni siquiera definió una cifra clara para 2025. Vecino aseguró que la desfinanciación del sistema no es un hecho sobreviniente, sino un proceso intencional que comenzó en 2022, cuando se redujo el presupuesto para 2023. También cuestionó que ahora se pretenda que los ciudadanos asuman, vía impuestos, cerca de 3,3 billones de una supuesta insuficiencia de la UPC que el gobierno no reconoce plenamente. No se dejen engañar, advirtió. Reacciones políticas con llamada urgente al Congreso. Desde el Congreso, las reacciones no se hicieron esperar. Carlos Fernando Motoa, vicepresidente de la Comisión Primera del Senado, pidió que el legislativo sea convocado de manera urgente para revisar el decreto, al que calificó como abusivo e inconveniente. Motoa cuestionó que la medida se haya presentado en plena temporada navideña, cuando la atención pública es menor, y habló de una nueva fechoría del gobierno nacional. La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, fue aún más contundente, aseguró que el decretazo no quedará impune, que la Corte Constitucional lo tumbará por abuso de poder y que el presidente se pasó por la raya, al saltarse los pesos y contrapesos del sistema democrático. Empresarios advierten abuso de poder e inseguridad jurídica. Desde el sector empresarial, el rechazo fue frontal. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, calificó la medida como el regalo de Navidad del gobierno a los colombianos, 16 billones en impuestos que el Congreso no aprobó. Según McMaster, ninguna de las razones expuestas en el decreto encaja dentro de las causales constitucionales para una emergencia económica y, por el contrario, configuran un caso flagrante de abuso del derecho por parte del gobierno. A su turno, la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, expresó su rechazo al considerar que la situación fiscal, aunque compleja, es estructural y conocida, no excepcional ni imprevisible. Para el gremio, el uso de un estado de excepción genera incertidumbre sobre la estabilidad de las reglas económicas y afecta la confianza de los inversionistas. Guillermo Herrera, presidente de Camacol, advirtió que la emergencia económica no puede reemplazar los mecanismos ordinarios de discusión fiscal y recordó que existen herramientas legales suficientes, como el aplazamiento o recorte del gasto, para manejar el presupuesto sin acudir a figuras excepcionales. Ante este panorama, el Observatorio Fiscal de la Javeriana consideró que el objetivo real es aprobar la Ley de Financiamiento, reforma tributaria, por decreto, saltándose al Congreso. Esto representa un precedente riesgoso para la democracia. El Congreso, en sus facultades legales, no aprobó esa ley. Usar una emergencia para imponer impuestos que no pasaron por debate legislativo debilita el equilibrio de poderes, advierte el observatorio. Agrega que la emergencia no es un accidente externo, es una profecía autocumplida. Es decir,
El gobierno sobreestimó sus ingresos de forma sistemática y ahora usa la crisis que él mismo generó para justificar medidas extraordinarias. El gobierno, con esta práctica, vuelve a utilizar una forma de creatividad contable que erosiona la confianza en la política fiscal y compromete la sostenibilidad del Estado, subraya el observatorio. San Francisco de Asís, que era un sabio que hablaba en latín, dijo que esto significaba, dado que era la última letra del arameo, los últimos serán los primeros. ¡Oh! Eso ha sido este gobierno, o intento que sea. Algunos no entienden el mensaje y se vuelven aristócratas y gobiernan como aristócratas. Por eso los ministros y ministras van a servirles a ustedes la cena, considerados por la sociedad como los últimos. Nosotros, el gobierno del cambio, los considera los primeros. Así nos pongan presos, así nos persigan, así nos calumnien, hasta el señor Trump me calumnia, pero ustedes en mi corazón son los primeros y así lo hemos demostrado.